Aviso importante. Este episodio trata temas relacionados con la intimidad femenina desde una perspectiva cristiana. El contenido puede no ser apto para menores de edad. Se recomienda discreción del oyente. En Gálatas 5, Pablo incluye el dominio propio dentro del fruto del Espíritu Santo para toda creyente. Es bueno que nosotros prestemos atención que el dominio propio es algo que nosotras necesitamos debido a nuestra naturaleza caída. De hecho, tan solo unos versículos antes podemos leer que son nuestros deseos pecaminosos y los actos de la carne los que pudieran impulsarnos y llevarnos a una vida desenfrenada. Notemos cuáles son estos que se mencionan en el pasaje: inmoralidad sexual, impureza, lujuria, idolatría, hechicería, enemistad, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, divisiones, envidia, embriaguez, orgías y cosas semejantes, nos dice Gálatas 5 del 19 al 21. Estas palabras son solo pinceladas de una vida completamente descarriada. Luego de esta lista es entonces que llega una de esas palabras cortas y breves, pero que deben de llamar nuestra atención en las Escrituras. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Sí, en el día de hoy, en este episodio, vamos a prestar especial atención a algo que tú mencionabas, que es el dominio propio, que quizás a simple vista pudiera sonar como algo que representa limitación, como que me sofoca en el contexto de esta sociedad que idolatra tanto la libertad, el individualismo, la autogratificación, mi propia satisfacción instantánea. El dominio propio puede sonar como algo muy anticuado y de hecho muy opresivo para algunas personas, porque tú puedes decir, bueno, ¿por qué me voy a privar de algo que me hace sentir bien si a mí me gusta y que quizás yo pienso que no le hace daño a nadie? Hay gente que piensa así. Pero debemos saber que si bien es cierto que la sexualidad es algo natural que Dios ha creado y todo eso, también es cierto que Dios, que nos diseñó y nos creó, tiene el derecho a regularlo. Así que Dios reguló que el placer sexual debe ser dentro del matrimonio y pone ciertas limitaciones para eso que debemos observar y que son para nuestro bien. ¿Qué te parece entonces si, entendiendo esto, partimos de una pregunta que nos va a ayudar para definir dos conceptos claves para el resto del episodio? Así que yo quiero empezar por pedirte que nos ayudes a entender cuál es la diferencia y la definición de sexualidad y contenido sexual. Sí, eso es interesante. Me gusta empezar por ahí porque la gente confunde las cosas. La sexualidad no es mala, porque pudiera parecer por lo que estamos diciendo que es mala, pero no. La sexualidad, ¿sí? Incluso te iba a decir, la sexualidad, muchas veces la sexualidad es como, no hablemos de eso. Sí, pero no. La sexualidad es algo natural, es algo hermoso y tiene que ver con todo el cuerpo y con todo el ser humano. Incluye la manera en que nos comportamos, que pensamos, que sentimos, la forma en que decidimos. Todo eso tiene que ver con el sexo que tenemos de manera biológica. La sexualidad más bien es como una sombrilla, me gusta siempre decir eso, que incluye tu identidad sexual, incluye tu género, el sexo biológico que tú tienes, el comportamiento, tu preferencia y por tanto también incluye las relaciones sexuales. Entonces es importante recalcar esto, la sexualidad no es únicamente relaciones sexuales, pero sí las incluye. Entonces en ese sentido, cualquier escena que tú veas que te genere en la vida real o en una película o un montón de cosas que vamos a ver ahorita, cualquier cosa que tenga contenido sexual, que te genere placer, entonces ya es un contenido sexual porque te genera un placer sexual. Pero eso no significa que la sexualidad es mala. Entonces, de alguna manera, pudiéramos pensar que muchas cosas tienen sexualidad en nuestro entorno y están bien, pero hay contenido sexual explícito que entonces sí pudiera generar placer y eso es la diferencia. Y aquí es en donde es bueno que nosotras abramos los ojos a la realidad de que estamos viviendo tiempos en los que la sexualidad
ha sido completamente distorsionada. Se ha tergiversado su diseño, se ha tergiversado el hecho de que entendamos para qué y cómo debe de ser vivida, cómo luce en la vida, particularmente de nosotras como mujeres creyentes, de tal forma que llega a alterar nuestra percepción de la sexualidad como tal, pero también afecta nuestro comportamiento en general por la manera en que esto se ha vuelto tan explícito. Tú usabas esa palabra. ¿Qué entendemos entonces por contenido sexual explícito? Bueno, es un material que expresa de manera abierta y clara, sin límites, escenas que pueden ser imaginarias por canciones, pero imaginamos videos, por ejemplo, cosas visuales, que expresa de manera abierta excitación sexual, o que la escena te genera, al que lo ve, excitación sexual al consumir este material. O sea que, en otras palabras, lo que para ti genera excitación sexual es un contenido erótico para ti. Y eso es importante. Eso puede ser desde una imagen, como puede ser una fotografía, como puede ser las letras de una canción, el tema de conversación, estamos hablando, no hay ninguna imagen, pero en tu mente se generan imágenes y eso puede generar una escena completamente y abiertamente sexual, que no siempre ocurre en todas las escenas de la vida, aunque todas las escenas de la vida, como decíamos anteriormente, tienen contenido sexual, pero no erótico, porque somos seres sexuales. Entonces, si estamos hablando de lo linda que se ve una muchacha con un vestido, eso es sexualidad, porque es una muchacha, mujer, que se vea viendo bonita. Pero de ahí al contenido sexual explícito, lo que estamos hablando es que genera una excitación sexual y que te provoca una gratificación sexual en sí mismo. La imagen, la conversación, la imagen mental, la canción, la película, lo que sea. Y que eso no solamente se va a quedar ahí, sino eso nos va a llevar a nosotras a conducirnos de cierta manera. Ahora, ¿por qué es bueno que nosotras entendamos la diferencia? Y también, ¿por qué pudiera ser perjudicial ignorar esta diferencia entre los términos de los que hemos estado hablando? Es bueno porque Dios nos manda a definir lo que es bueno para agradarle a Él, y lo que es malo Él lo llama pecado. Entonces no podemos vivir por la vida como creyentes, como el mundo vive, que a todo le da igual si tenemos un Dios santo a quien queremos agradar. Entonces en Génesis 1:27 dice que Dios nos creó a su imagen. A imagen de Dios nos creó, varón y hembra nos creó. Entonces ahí hay dos aspectos que me encanta ver y que han sido de mucha bendición para mí. Uno es que Dios nos creó a su imagen. Eso significa que nosotros somos sus representantes. Pero para ser sus representantes tenemos el segundo aspecto. Él decidió que para poderlo representar bien, el ser humano debía ser hembra o varón. Entonces, yo tengo que ver la sexualidad como un instrumento que Dios me da al diseñarme para yo poder expresar su imagen, representarlo bien desde la sexualidad. Yo necesito saber como mujer, porque yo soy mujer, qué es ser mujer, qué Dios valora de mi feminidad y cómo yo vivir este diseño de manera que yo pueda honrar a Dios y la imagen de Dios para mí. Entonces, la sexualidad está vinculada al diseño de Dios para cada persona y eso es hermoso y eso es bueno. Por eso es que hay que hacer esta diferencia. Pero, aunque somos seres sexuales y necesitamos conocer eso y educarnos al respecto, no debemos ignorar que Dios diseñó el placer sexual, que también es diseño de Dios y que es bueno también, pero Él decidió y diseñó que este fuera exclusivo para el uso o el disfrute dentro del contexto del matrimonio. Entonces, cuando hablamos de disfrute sexual, debemos entender que esto es parte de relaciones sexuales y todo esto de la excitación que vamos a hablar y el erotismo, todo eso fue creado para que se viviera dentro del contexto del matrimonio de manera exclusiva, tú y tu esposo. Si tú estás soltera y no tienes esposo, pues no puedes vivir esto, porque esto es para ese contexto. Es como que yo quiera estar en la playa y haya mucho calor y yo me quiera abrigar como si estuviera nevando. O sea, estoy fuera de contexto. Es que este abrigo me queda muy bien. Es que me gusta como luzco. Es que el gorro, no sé, los guantes, las botas, me encantan. Pero estás fuera de contexto en un lugar caluroso que te puede hasta ponerte mal físicamente. Es como algo así. Entendemos entonces, y es un rotundo no, que si te encuentras en la etapa de soltería, no deberías entonces estarte exponiendo
a contenido sexual explícito? Sí, la respuesta es no. Sí, es un rotundo no. Por eso que estamos hablando de que está fuera de contexto. Una soltera no debería exponerse, porque va a colocarte como soltera en una posición donde tú no vas a poder satisfacer el deseo que eso te va a generar. Y como no lo puedes satisfacer de manera saludable y agradable, te va a generar insatisfacción. Eso es, por ejemplo, como que tú estés fantaseando. Me encantan los ejemplos, porque los ejemplos te ayudan como a aterrizarlo. Y en mi práctica como que veo que eso ayuda a la gente, y a mí me ayuda, así que lo digo. Es como que tú estés fantaseando con algo que tú nunca puedas alcanzar. Por ejemplo, que tú fantasees con viajar por todo el mundo y vivir de manera, con mucho dinero, qué sé yo, para hacer muchísimas cosas. Y tú sabes que no puedes porque no tienes el contexto, no tienes las condiciones, no ves posible que eso sea parte de lo que puedas hacer. El fantasear con eso te va a frustrar, porque cuando tú vivas la realidad y te des cuenta que quizás no tienes ni un vehículo, o que quizás no tienes ni trabajo, o que tu dinero te da, que Dios te ha provisto para lo necesario, pero no ni siquiera para irte unas vacaciones a cada rato, vas a vivir todo el tiempo frustrada, mal, o quizás vas a tomar decisiones para lograr eso y pecar contra Dios al conseguirlo. Entonces eso te va a generar frustración, falta de gozo, y tú sabes que genera en muchas mujeres envidia. Porque yo quiero vivir lo que otras mujeres están viviendo en sus matrimonios o en una relación de pareja o en un viaje, podría ser. Entonces nos ponen en una situación que te hace pecar y caer quizás en el tema de las conductas pecaminosas sexuales, en conductas pecaminosas en sí mismas que pueden llegar hasta inclusive a ser adictivas. Y Dios quiere protegerte de eso como soltera. ¿Cuáles serían unas de esas conductas pecaminosas como para entender un poco más el por qué es urgente y emergente que tengamos cuidado de aquello que estamos consumiendo? Sí, porque pudiéramos pensar, bueno, porque no es tan malo. Y porque eso todo el mundo lo hace, cosas así. Pero si somos creyentes, nos interesa no pecar. Y por eso es importante, y digo creyente muchas veces, porque para el mundo esto no tiene sentido, pero si tú eres creyente y quieres agradar a Dios y vivir en sus propósitos, tienes que cuidarte del pecado. Y algunas de las conductas que pueden venir de consumir este tipo de materiales es, por supuesto, la autogratificación o masturbación, que se entiende mejor, lo cual es muy adictivo. El consumo de pornografía, que va muy vinculado a eso, aunque a veces no está siempre ahí, pero muy frecuentemente está. Y esto ocurre porque hay un estímulo del placer sexual, produce un placer en sí mismo que activa un sistema de recompensa en el cerebro. O sea, ya está estudiado científicamente, se generan unos neurotransmisores, y esos neurotransmisores, que la dopamina, que la oxitocina, que te hacen sentir súper bien, súper relajada, y ese sistema de recompensa, ¿tú sabes lo que hace? Te dice, quiero más, dame más. Das, decimos en nuestro país, aquí en República Dominicana, das seguidilla. Tú quieres seguir haciendo eso. Eso pasa con algunas comidas también. Pues es más o menos parecido. Entonces, eso te puede generar, pues, adicción. Y quiero decir que el placer sexual es muy agradable. No es que no es agradable, es que al ser muy agradable, precisamente porque es muy agradable, puede producir este sistema de recompensa que te lleva a una actitud adictiva. Entonces pudiera ser un problema. Y además, si tú le agregas a eso el hecho de que el contenido sexual, explícito o no, es de fácil acceso, es gratuito y es secreto. O sea, en el sentido de que tú lo puedes consumir y nadie se entera. Claro, Dios está ahí, te está viendo, pero tú no tienes que decírselo a nadie y quizás no le rindes cuentas a nadie con eso, lo cual permite que yo tenga un espacio secreto donde yo puedo alimentar conductas pecaminosas que pudieran ser adictivas. Y miren, mi experiencia, cuando la persona reconoce que está mal ahí, ¿cuánto cuesta salir, Carol, de ahí? Qué doloroso es eso. Entonces, la verdad es que Dios quiere guardarte de ese dolor. Y quizá muchas de las que nos puedan estar viendo o escuchando puedan decir, bueno, eso suena muy exagerado. O sea, estamos hablando de ver películas, alguna serie o cualquier medio que me lleve a tener acceso a contenido explícito. Y no es así.
Si nosotras vamos a la palabra, por ejemplo, Jeremías 17 nos escribe, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La palabra que se usa aquí para describir al corazón es engañoso. Y esta palabra en el contexto hebreo pudiera describir algo como un terreno desigual. Es esta imagen como una calle que no tiene pavimento. Un terreno que donde conduce va saltando. Donde no hay estabilidad, donde esa superficie es desigual. Y esto debe llevarnos entonces a nosotros a considerar por un momento el potencial para el mal que hay dentro de cada una de nosotras. Y quizá eso suene algo duro o tú sabes, nos aparta esta idea de que nuestro corazón está lleno de todos estos buenos sentimientos, porque muchas veces creemos que así somos y esa es nuestra percepción, pero no, el corazón es engañoso. Sí. Y si notamos también las palabras de Jesús en Marcos capítulo 7, él dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y casi es una lista muy similar a la que leíamos en Gálatas. Sí. O sea, estas cuestiones, estos impulsos de nuestra carne vienen de adentro de nosotras. Entonces, ser conscientes de esta realidad, de ser conscientes de una manera clara de este terreno inconsistente de nuestros corazones pecaminosos, puede ser, o debería de ser más bien, el mayor motivador que tenemos para entonces ejercitar consistentemente el dominio propio. Tú mencionabas conductas bastante gravosas antes, pero también hay conductas pecaminosas que pudieran no resultarnos tan escandalosas y que incluso pudieran estar permeando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón de una manera mucho más sutil y que no dejan de ser pecado. Claro, así es, porque al exponernos a contenido sexual explícito o no tan explícito, produce un sentido de insatisfacción profunda. Y hay algunas que dirán, no, porque yo no hago esas cosas de masturbarme, yo no ando viendo pornografía, así que eso es como que este episodio no es para mí. Pero en realidad, el estar fantaseando con temas sexuales, aunque no hago ese tipo de pecados que mencionamos, puede producir mucha insatisfacción, porque no puedo tener eso que realmente quiero y eso me puede generar mucho desánimo, mucha queja. Y sabes que toda queja es contra Dios. No estoy de acuerdo, Dios me olvidó, no sé qué. Yo he oído muchas cosas. También envidias, porque mis amigas se andan casando o mis amigas tienen novio, yo no tengo novio, no sé. Ingratitud, porque yo debería tener esto. Y estoy con todo esto, si vemos en el fondo de nuestro corazón, estamos idealizando el placer sexual. Es como que el placer sexual sea lo máximo y lo más importante y algo con lo que no puedo dejar de tener. Entonces es importante que, ya sea que estés soltera o que tengas novio, pero no estés casada, te das cuenta que estás en una etapa en que no puedes llevar a cabo, experimentar el placer sexual en el matrimonio, porque no estás casada y no puedes disfrutar de todo eso y deberías estar tranquila, deberías no alimentar estos pecados. Y no vamos a hablar tanto de esas cosas, pero porque un episodio no da tiempo para todo esto, pero es muy importante que estemos pendientes de que no todos son pecados así como que, wow, feos. Pero a veces tenemos pequeñas conductas pecaminosas que pasan por nuestra mente cuando veo una foto de compromiso y yo no tengo novio. O veo a alguien con una relación bonita, que hay un contacto físico saludable, pero bonito, y entonces yo me da envidia, me quejo con Dios o vivo sintiéndome mal. Y claro, todo esto es pecado también y a Dios le importa todo eso. Y tomando en cuenta, tú lo mencionabas anteriormente, el fácil acceso a este tipo de contenido, porque esto ya no es como era muchos años antes, que encontrar una revista o tener que ir a ver cierta película a cierta hora en cierto cine o tratar de sintonizar un canal. El contenido sexual explícito está a nuestro alcance con tan solo un clic. Sí. Eso está allí.
Le sumamos que los algoritmos están diseñados para atraparnos con rapidez. Una vez tú llegaste a algo y eso captó tu atención, ahí te puedes perder por mucho más del tiempo que tú estabas pensando. Y si a eso le añadimos la naturaleza engañosa de nuestros corazones, el resultado va a ser inevitable, naturalmente. El dominio propio, entonces, no va a ser posible sin la humildad y la conciencia para aceptar y admitir nuestra condición. Un alto número de personas viven encadenados a los dispositivos, incapaces de liberarse de esta tiranía. Y me gusta ver cómo Proverbios 25-28 describe la falta de dominio de esta manera. Dice, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Es por eso que antes de avanzar, yo no quisiera que pasáramos por alto que este contenido tampoco se limita únicamente a material explícito, en otras palabras, a material pornográfico. Ciertamente en este tiempo necesitamos ser muy cuidadosas con todo lo que consumimos. Canciones, series, telenovelas, literatura, conversaciones, películas, etcétera. Así es. Y está bien sabido ya y se ha descrito que la pornografía femenina es diferente o es más sutil que la pornografía masculina. Por ejemplo, está bien que veamos a algunas personas novelas o series románticas, una historia bonita, que aparentemente, ¿verdad?, como que no le hace daño a nadie, pero y lo he evaluado con pacientes que he tenido, que tú empiezas a ver esta serie, en esta serie te presenta un hombre casado o enamorado, yo que sé, cualquier hombre, que tiene una figura, no solamente que se ve bien físicamente, que regularmente todos los actores, tú te fijas, todos se ven muy bien. Entonces, aparte de que se ve muy bien, esbelto, es una persona con una actitud maravillosa, es una persona cordial, amable, romántico, detallista. Tiene el trabajo perfecto. Tiene el trabajo perfecto, dice las palabras. Eso solo existe en las novelas, amigas. O sea, todo eso junto en una persona, eso es un libreto de una novela. Eso no existe realmente en la realidad, pero eso puede generar, en el momento que la estoy viendo, deseos de intimar con alguien así, de tener una intimidad sexual y deseo de placer sexual, que como estoy soltera, a las casadas le afecta también de otra manera, pero como estoy soltera, pues me genera insatisfacción, porque cuando se acaba y yo miro alrededor, yo no tengo a nadie y no tengo esa persona, o quizás me agrada una persona y no la puedo tener. Entonces, ¿cuánto más daño hace? O sea, eso se ve sutil, pero pudiera llevarnos a algo ilícito. Pero ¿cuánto más una canción que te dice explícitamente cómo tener relaciones sexuales? O sea, ¿qué debo hacer? ¿Cómo es la dinámica? Imagínate cuánto más pudiera hacerte daño porque te genera una imagen sexual en tu mente. O una serie erótica en sí misma. Eso pudiera producir una excitación sexual que tú deberías vivir en el matrimonio. Así que sí, tendríamos que tener cuidado. Es como diferentes grados de cosas que debemos observar. Todo lo que entra por nuestros sentidos deberíamos filtrarlo, porque a cada persona pudiera generar un efecto diferente. Y yo pensaba en este momento cómo muchas veces incluso pudiéramos justificar la serie que todos están viendo en este momento, la serie de moda, que su tema principal no tiene nada que ver con sexo, con cómo llevar a cabo una relación, etcétera, sino se trata de otra cosa, estrategia, cualquier tema. Pero con contenido sexual explícito, porque esa es la nueva norma. Entonces, muchas veces pudiéramos justificar como, pero bueno, no se trata de eso, solo hay algunas escenas, no es en todos los episodios, pero estamos exponiéndonos a eso. Para muchos, quizá, muchas de ustedes puedan encontrarse en este momento en una etapa vulnerable. Quizá esas murallas de las que entendíamos acerca de la falta de dominio están derrumbadas. Y entonces, en este punto es necesario hacer el llamado de que deben
despojarse de la carne. Ese es el llamado que Pablo hace a toda creyente, a todo creyente, pero estamos enfocándonos en las mujeres que nos están escuchando. Para entonces andar en el Espíritu, esa es la vida como Dios la ha pensado para nosotros. Y esto sin duda va a representar vivir con límites, establecer límites en torno a todo lo que vemos, escuchamos y consumimos, porque no podemos darnos el lujo de comprometer ni siquiera un momento, por pequeño que pueda parecer, a momentos que nos vayan a exponer a estos deseos pecaminosos. Así es, y sería muy bueno que volviéramos a Gálatas 5, pero en los versículos del 16 en adelante dice, y lo voy a leer, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y si no te queda claro, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. O sea, quizás yo deseo agradar a Dios, pero mi carne se opone. Si yo sigo alimentando mi carne, no voy a poder agradar a Dios. No puedo agradar a Dios y a mi carne al mismo tiempo. Entonces yo no puedo vivir en pos de mis propios deseos carnales, sino que estoy llamada por Dios a tener una vida en el Espíritu, en pos de mi santificación, no de mi satisfacción, sino de mi santificación. Ahora Dios sabe, ¿tú sabes qué, Carol? Dios sabe que el camino de mi santificación es lo único que me satisface. Amén. Pero al revés, no funciona. Entonces no debemos darnos ese permiso a pecar, sino vivir en la libertad que Dios nos da, en los límites saludables, sabiendo que esos límites nos protegen y nos hacen bien. Y esa es nuestra invitación. Queremos invitarte, ¿sabes qué? A que te suscribas al canal de Coalición por el Evangelio para que puedas recibir todas estas informaciones y puedas seguir con nosotras en el próximo episodio. Dios te bendiga.